Frase, si la habéis visto, en castellano remite a dos tacos muy gordos, pero hay algo peor que los tacos, que es la corrupción, claro. Y está muy bien hecho, y ahí cita todas las C que no lo había citado. Sí, C de España, desde capitalismo, corrupción, cinismo cavernícola, celtibérico, catolicismo, todo. Bueno, es que si las leo todas, lo abrevio, pero sí interesa, cunerismo, carnaval, clandestinidad, contracepción, convulsión, mucho, hasta los títulos todos empiezan por C. Los títulos de la primera parte es control de una colectividad. Es más, el prólogo de Tony Laguna, un profesor de Cuenca de periodismo, es causa y comienzo, no se llama prólogo, causa y comienzo. Todo está, es que es muy propio de Isidro la originalidad, porque tiene una inventiva para explicar las cosas, que es una capacidad didáctica innata que la tiene, y es verdad. Y una característica, coacción, catecismo, censura, concordato, mucho clientelismo, todo aparece en este libro. La segunda parte es catálogo con C, y ahí vienen todas esas C. La tercera parte, corrupción. Y se pueden leer independientes las tres partes. Porque la tercera, por ejemplo, yo casi, eso no es una crítica evidentemente, pero como soy de historia empezaría por la primera, para leer breve historia de la corrupción de España. Son 50 páginas muy jugosas y muy necesarias, porque resume solo desde 1814, no se remonta al neolítico, el defecto que tenemos los historiadores, pero sí que viene bien por lo menos saber lo que es la corrupción en la España contemporánea, de donde venimos y los hábitos que venimos arrastrando, porque hay una peculiaridad siempre cuando hay poder político, y él lo cita. Los estados, el poder político, son una palanca de acumulación de riquezas, porque hacen obras públicas, hacen infraestructura, hacen guerra. Quedarse con la subasta para abastecer un ejército es un negocio. Entonces hay siempre favoritismo en torno a los negocios que genera el propio Estado. El Estado de Felipe II era distinto al Estado de hoy, luego hay muchos más negocios. Hoy el peso del Estado es mucho mayor en la economía, casi el 50% del PIB globalmente. Hoy viene una noticia precisamente de un chileno, Kaufman, en el país, o ayer, diciendo cómo hay al año en todo el planeta, claro, es una valoración que hace, que la mide, un 1% del PIB mundial, 2 billones de dólares en soborno. O sea, porque no solo nos afecta a España, por desgracia, más de mucho consuelo de tontos. En este caso no se trata de consolarnos. Yo estuve solo una vez en China, seguro que Luis Arroyo hasta más veces, pero y nos pasaban por debajo del hotel una información oficial del Partido Comunista luchando contra la corrupción. O sea que también hay, en todos los sitios jueces navales, no justifica ni consuela, simplemente que es un problema donde hay Estado, hay riqueza, hay decisiones que suponen acumular riqueza, y por tanto, pues, puede surgir, no digo que necesariamente, no es la condición humana, no existe, nos vamos construyendo a lo largo de la historia. Entonces el libro tiene, se podría calificar como, pero hablo, tres características, que es apabullante, advertencia, un libro que apabulla por la cantidad de información que recopila en esas 400 páginas, e insisto, que se pueden leer de manera separada, como los buenos libros, tienen independencia cada capítulo la una de la otra, y no es necesario empezar por la primera y llegar hasta el final. Se puede uno saltar, que lo cual no quiere decir que lo saltéis, simplemente que a veces, depende de cómo coja uno el cuerpo, necesita saber del clericalismo, y otro día del clientelismo, y otro día de la corrupción, y otro día del caciquismo, y otro día de otro tipo de corruptela que hay, o del cunerismo, y lo va explicando todo muy bien con ejemplos concretos, y esa es la cualidad fundamental que domina la historia contemporánea como buen profesor e investigador que así es. Y además, como ha sido especialista en prensa, y es uno de los soportes que después comentaré, la prensa ha sido uno de los espacios desde los que se ha podido denunciar la corrupción, gracias a los sistemas donde hay libertades, al menos de imprenta o de impresión y de expresión. Entonces, en ese sentido, el libro tiene esa característica, esa A de apabullante, otra A de advertencia, porque nos va contando cómo hay cuestiones o situaciones en las que tenemos que estar vigilantes para no caer
y para no repetir errores. Pero también le añadiría una A que a mí al menos como lectura, angustia. Angustia en el sentido, y me acordaba de una frase de un irlandés dramaturgo, George, bien dicho en inglés, que yo no pronuncio bien el inglés, Ni en español. George Bernard Shaw. Tú sí, tú eres muy moderno. Ni en español, ni. George Bernard Shaw, que decía que aprendemos de la historia, que no aprendemos nada de la historia. Decía, muy pesimista, ¿no? Pero yo me acordé de esa frase leyendo el libro de Isidro, porque los errores se repiten. Y bueno, se queda uno con esa desazón. Él da luego al final consejos y el libro aporta reflexiones. Y reflexiona también Pablo, que es el otro autor que no podía venir, que añade unas 50 páginas finales muy interesantes, porque es un análisis de la prensa y el tratamiento que ha dado la prensa en el siglo XX a la corrupción. En general, dos periódicos significativos, porque son monárquicos y de derecha desde todo el siglo XX, como Dios manda, y son La Vanguardia y el ABC. Y luego analiza 7 periódicos ya en los últimos años, que ha sido cuando la corrupción más nos ha desasosegado, en los últimos años, cuando también la justicia, por primera vez quizá en la historia de España, ha intervenido con más fuerza. Y no sé si 700 casos ahora mismo abiertos de corrupción en los tribunales de España, lo que significa que es un hecho inédito, y al menos ya la justicia por primera vez en la historia está interviniendo para frenar y atajar la corrupción, que también eso es un dato para poner cierto optimismo frente a la angustia de ver que no aprendemos del pasado. Y esas 50 páginas de Pablo también son significativas según los vaivenes históricos y la coyuntura, cuando hay libertad de prensa, que es la enorme ventaja frente a la dictadura, indudablemente, la libertad de poder expresarse y denunciar. Con esa libertad de prensa, los periódicos, aunque sea cada uno según la ideología, van denunciando. Y de hecho lo estamos viendo incluso en el Congreso de Diputados. Vemos que muchas veces, no quiero emitir juicios porque los diputados son vagos o qué, pero salen con un recorte de periódico diciendo, oiga usted, que lo han denunciado por no sé cuánto, por un chanchullo. Y yo cuando lo veo me llama la atención, digo, pero bueno, si este está cobrando diputado, ¿por qué no se molestó en averiguar un poquito más? Porque el periódico lo leemos todos los ciudadanos, bueno, todos los que lo leemos por la mañana. Entonces, para contarle al gobierno que usted está corrupto porque me lo dice un periódico, averigüe un poco más, ¿no? Que para eso es su obligación y representa a los ciudadanos. Pero insisto que la prensa y el Poder Judicial son ahora mismo los dos soportes sobre los que se están abriendo espacios de optimismo histórico de que la corrupción se puede controlar. Luego los dos autores, cada uno en su parte, ya con esto termino un poco el planteamiento general del libro, porque habría más cuestiones que abrirse al debate. Los dos autores hacen una reflexión final diciendo que todo se arreglaría con la educación. Por el público que estamos aquí, esto sería un debate interminable. ¿Qué papel cumple la educación? Yo eso lo he pensado muchas veces, lo digo al autor, a Isidro, y claro, y todos los que estamos en la enseñanza, y los que debatimos si hay que poner la asignatura, los que sois profesores, Marisol la he visto antes y más gente. La educación cívica, a nosotros nos educaron en la formación del espíritu nacional, ¿te acuerdas, Isidro? Y nos sirvió de algo. A Putin lo educaron en el marxismo-leninismo desde primero de la primaria hasta final secretario general de la KGB. O sea que experto en marxismo-leninismo es, porque en la facultad yo estuve una vez, la primera vez que estuve en la Unión Soviética, que no era Rusia, con Brezhnev, bueno, que estuve en Leningrado, pues, conocí Leningrado. En la universidad también estudiaban una asignatura obligatoria cada año de carrera. ¿Y de qué le ha servido? O sea que yo no sé hasta qué punto la educación, o sea, estoy de acuerdo en el papel teórico, pero luego en la práctica también me da cierto desencanto el papel actual de la educación. Pablo añade más reflexiones sobre las capacidades del Internet. Cuando estaba leyendo el libro justo y iba por la parte de Pablo, ya el viernes, así me acordé que el martes justo había salido
un reportaje, o no sé qué día, o el domingo, este domingo, como las redes son un sitio también casi de corrupción y de manipulación, con lo cual se queda uno como diciendo, acabaremos siendo un algoritmo de algo, pero bueno, no nos vamos a poner pesimistas, simplemente ahora sí que es importante ver que en el libro hay atisbos y propuestas para la esperanza, con un dilema que nos concierne a todos, que es lo que se llamaría la virtud republicana, ser ciudadanos conscientes, virtuosos, comprometidos con lo público, que anteponen lo público a lo privado, pues no es fácil, no es fácil. Exige una ascesis, se dice, sí, un ejercicio ascético de situar lo público por delante de lo privado, lo general por delante de lo particular, el cosmopolitismo por delante de la identidad chauvinista local. Os cuento una anécdota que me ha llamado mucho la atención. Esta mañana le hago a los de la asignatura de fuentes de primero que hacen una práctica sobre documentos, y uno, que es natural de Santa Fe de Granada, la tierra de los granos, me ha salido con un chauvinismo de regionalismo granadino contra el centralismo sevillano, pero peor que el Quintorra con Cataluña, España, peor, lo he tenido que decir en público, y me ha llamado la atención porque, hombre, hay cierto sentimiento, pero incluso esa identidad tan pegada al terreno contra lo general y que se niega a abrirse y a ponerse en el lugar de otro y a pensar en la solidaridad sin fronteras, es muy fácil predicarla, pero no es fácil practicarla, y ese dilema hace que políticamente la organización de la vida social y política y cívica nos obligue a cuestionarnos muchas cosas, y lo primero para reflexionar es, evidentemente, como los médicos, para hacer un buen diagnóstico hacen un buen análisis. Primero nos hacen radiografía, ecografía, hasta eso de que te hace el TAC, ¿no? Es ya lo más y más cosas. Eso es el libro de Isidro, un TAC de la corrupción, y con eso tenemos el diagnóstico, el análisis, todo lo que nos ponen los médicos antes de mandarnos luego al traumatólogo, al otorrino o al que sea. Antes de un tratamiento hay que saber qué nos pasa, cómo nos ha pasado, por qué nos ha pasado, en qué circunstancias, cómo ha ido cambiando, qué permanece, qué caminos se abren para luchar contra esa corrupción, y en ese sentido el libro de Isidro evidentemente es imprescindible y hay que felicitarlo sinceramente, porque es un trabajo pues colofón de saber cuántos, 40 años dedicado a la historia. Es que al final es medio siglo lo que llevamos dedicado a un oficio, lógico por la edad, afortunadamente. Digo porque es eso. Así que enhorabuena y muchas gracias, Isidro. De pie, ¿vale? Tengo la voz tomada, voy a ponerme de pie también para ver a Mercedes y sobre todo para ver a mi nieta, que está por ahí, que es más importante que Mercedes. Bien, sí, son 6 años de trabajo desde que me jubilé, y hubo una confluencia entre, decimos en el prólogo, el historiador añoso, ese era yo, ese soy yo, y el joven investigador, que es Pablo Rey Mazón, amigo de mi hijo, que tiene creadas toda una serie de herramientas para analizar la corrupción, con una página que se llama precisamente El color de la corrupción. Eso muestra cómo se posiciona la prensa con el tema de la corrupción, y cómo la corrupción en nuestra sociedad impera en todos los sectores, desde la Casa Real hasta el mundo militar, desde el mundo económico y financiero hasta las casas de cada uno. Antes le decía a la periodista que quién no se ha visto ante la pregunta de un fontanero, por ejemplo, ¿cómo quiere la factura, con IVA o sin IVA? ¿Qué contestamos la mayoría?
pues probablemente contestamos que sin IVA, ¿verdad? Pues eso también es... La mitad. Yo últimamente digo la mitad. Eso también es corrupción. Entonces, esa situación de España, que por otra parte solo voy a hacer unas breves referencias. El libro empieza con una cita de un exiliado, porque el exilio en nuestra historia ha sido muy importante, por desgracia, en el siglo XIX, en el siglo XX. Alberto Carsi, que publicaba en el periódico CNT en Toulouse, en Francia, la siguiente reflexión: la historia de la corrupción es la guía del buen camino, pues nos hace apartar de las sendas nefastas del atropello y del abuso. Nosotros tampoco proponemos la educación como única solución para arreglar, porque efectivamente la corrupción es un fenómeno universal, donde hay personas, donde hay Estado, hay corrupción. La relación que establecemos con la educación tiene que ver con un trabajo de investigación de dos profesores de la Universidad Sueca de Göteborg, Uslaner y Rothstein, que hicieron un trabajo en 2010, lo publicaron, que analizaba la situación en 78 países, relacionando la educación con la corrupción. Y aquellos países que en 1870, hay que recordar que nosotros entonces teníamos unos niveles de analfabetismo del 70%, más en las mujeres que en los hombres. Aquellos países que en 1870 tenían una educación más igualitaria, no era nuestro caso, tenían en 2010 niveles de corrupción muchos más bajos que donde esa educación no era así. Es un trabajo científico muy bien elaborado. En ese sentido, la educación algo tiene que ver, pero no es suficiente, porque tiene que haber transparencia. También tiene que haber unos medios de comunicación que se dediquen a controlar el poder, no a adular a los poderosos, que por desgracia tanto abunda en nuestro país. Lo siento por los periodistas que estáis aquí, no os dedicáis a adular. Bien, en cualquier caso, ese tema de la educación nos parecía importante y por eso le dedicamos un capítulo. Yo quiero hacer, es que esta España nuestra, esta querida España, porque es, para mí por lo menos es muy querida, pero ese amor hacia nuestro país no impide la crítica hacia este país. Y esta querida España estaba apuleada por otras tres Cs: crápulas, cafres y corruptos, por no hablar de puntos suspensivos. Hay muchas Cs. En el libro hay efectivamente muchas Cs. Entonces esta España, es que por desgracia, eso sí que, bueno, no voy a decir que nos distingue, al final hay periodos en la historia de todos los países que confluyen. A mí me gusta recordar mucho a un autor, Ángel Romera, lo conoces, ¿verdad? Director de Mi Ciudad Real. Ángel Romera, que escribía de la España de los recortes. No estoy hablando de la situación actual. Y al hablar de la España de los recortes, es que nuestro país se ha caracterizado, dice, por los recortes, y cito textualmente: cuando se escribe de un nacionalismo monárquico, visigótico, católico, antiliberal y por entero empobrecedor, que hemos tenido en gran parte de nuestra historia, estamos quitando, dice Ángel Romera, a judíos, a musulmanes, a evangélicos, a ilustrados, a liberales, a ateos, a krausistas, a republicanos, a librepensadores, a científicos, a gallegos, vascos y catalanistas. Entonces nosotros lo que hemos hecho es describir esa sociedad que hemos tenido durante tanto tiempo. Ayer hablaba, hemos hecho una ruta muy bonita este fin de semana, y hablaba con un amigo argentino que nos acompaña hoy, que claro, es que nosotros hemos tenido 50 años de dictadura en el siglo XX, dictadura con toda la falta de libertades que eso supone. Digo, verdad, es que vosotros habéis tenido 5 dictaduras, yo ya no sé los años, es que Argentina ha tenido 5 dictaduras, nosotros 2 dictaduras. Claro,
Entonces, nos recortan todo este tipo de cosas y esta España tan querida al final no llega a ser plural y es como quiere el que está en un momento determinado en el poder. Y esto es lo terrible, esto es lo que nos diferencia por lo menos de los últimos 100 años de los países de nuestro entorno. Es lo que pienso, esos recortes ideológicos que hemos tenido. Porque claro, al final todos caen en lo mismo. Este país nuestro, que nombra cada día alcaldesa perpetua a una virgen, con el ministro a la cabeza, fijaos qué placa. No ha venido la persona que me proporcionó la fotografía de esta placa, que no conocía, la voy a leer. Siendo presidente de la Generalitat Valenciana el molt honorable señor don Eduardo Zaplana Hernández Soro y alcalde de Benidorm don Vicente Pérez de Besa, en acto solemne y por el excelentísimo señor ministro de Defensa don Federico Trillo Figueroa y Martínez Conde, se le impone la cruz al mérito naval concedida por su majestad el rey don Juan Carlos I a la patrona de Benidorm, la Virgen del Sufragio. Benidorm, 16 de marzo de 2001. Pero es que todos, el PSOE, el PP, Izquierda Unida, hasta Podemos ha tenido también su problema en Cádiz con una virgen también. Este es el país que tenemos. Es un país de meapilas, como escribía alguno, que aquí siempre vamos detrás de los curas, o algún autor, o bien siguiéndolos en procesión, o apedreándolos. Bien, hemos hecho un trabajo con el que hemos disfrutado. Lola ha soportado muchas carencias por el tema del trabajo este. Ha sido un trabajo muy bonito. La confluencia con Pablo Rey Mazón, que no sé si nos estará viendo por streaming. ¡Oh, qué maravilla! Ha sido muy positiva para mí, espero que también para él, porque claro, nosotros tenemos ciertas deformaciones, como la tienen los médicos, como la tienen los abogados, los historiadores también. Y cuando yo en el texto hablaba del rey Felón, me decía Pablo, que es arquitecto dedicado al tratamiento de bases de datos, dice, ¿pero quién es el rey Felón? Claro, él me mostraba, digo, si Pablo no conoce quién es el rey Felón, cualquiera que lee, o casi cualquiera que lea el libro no va a saber. Fernando VII es el rey Felón. Bueno, entonces nos ha servido mucho, este intercambio ha sido muy positivo entre el joven y el mayor para sacar un libro que es denso, efectivamente. Yo creo que al final damos un poquito de salida a esa angustia, Sisinio, porque, claro, tratamos de desmitificar. Cuando el mito se establece en la historia, muchas veces no lo establecemos los historiadores. Es decir, esa idea, por ejemplo, de que el franquismo no era corrupto, de que no había corrupción en el franquismo, está muy extendida. Y cuando yo en una clase hablaba del franquismo de una manera, yo veía que la gente se removía en el asiento. Vamos a ver, un ejemplo, Agenda Rivara. La Agenda Rivara, un suizo que viene a España con una agenda con los nombres de 200 o 300 personas que tienen el dinero depositado en Suiza, le cogen porque creen que es un agente comunista, se equivocan, le detienen, pero ya que le detienen no pueden hacer otra cosa que seguir adelante. Y no sé quién me decía este fin de semana, pero están los nombres de todas esas personas, entre ellos Pujol, mi padre, pero no solo, todos, los de siempre. Claro, está en el boletín oficial. Digo, ¿quién leía el boletín oficial entonces? Los medios de comunicación no hablan de la agencia Rivara, de la Agenda Rivara, y ahí está. Ya oímos un poquito más de Sofico, claro que había, el régimen era corrupto. Bueno, pues hay una idea que tratamos de desmontar en el sentido de que el régimen, el franquismo no había corrupción, porque como había un gobierno fuerte, la gente no se atrevía a hacer este tipo de negocios. Cuando llega la democracia, y no voy a desvelar más, el gran partido anticorrupción es Alianza Popular.
los anuncios de las primeras elecciones es: si quieres luchar contra la corrupción, Alianza Popular, vota al Partido Popular. Aparece alguna reproducción, por ejemplo. Esta es la, y luego llega termina la transición, empieza otro periodo, los gobiernos del PSOE con los gobiernos del PP, los gobiernos de Zapatero, y no sabíamos cuándo y cómo cerrar el libro. Y la dimisión de Rajoy, ya le dije a Pablo, este es el momento. Terminamos con la dimisión de menos mal. Así que nada, vamos a preparar el segundo tomo de la dimisión de Rajoy en adelante para ver si somos capaces de... Muchas gracias por estar aquí, estoy muy contento porque la mayoría os conozco, sois amigos y amigas, y vamos a ver si conseguimos hacer un país menos corrupto, porque evidentemente la corrupción está en todos los países del mundo, pero hay grados de corrupción en los países nórdicos, porque también hay que tener transparencia, hay que tener un control. Yo siempre que puedo digo, y ya sí que es el último ejemplo, el tema de la prensa. Las administraciones públicas están jugando con nuestro dinero, de los ciudadanos. El dinero no es del administrador político, es dinero de los ciudadanos. Y por ejemplo, no sabemos el dinero que destinan a publicidad en la prensa, lo ocultan como bellacos. Y si alguna vez lo sabemos es porque hay una filtración, como aquella célebre filtración con el caso del gobierno regional anterior de Cospedal, que gracias a la filtración pudimos enterarnos que un grupo determinado tenía 500.000 euros con menos difusión que otro grupo que tenía 50.000, pero por una filtración, no porque den cuenta. Cuando entras en un portal de transparencia, que ya existen, es dificilísimo encontrar algo ahí. Probablemente esté, pero es difícil encontrarlo. Bien, reitero las gracias y vamos al vino, salvo que haya alguna pregunta por alguna de vosotros. Ángel, ¿sigue en pie lo del aperitivo? ¿Es una persona con el de atrás?